Hola a todos, hoy les traigo su fic favorito y les agradezco por el apoyo y no olviden de suscribirse, sin más que decir disfruten del video. Partida. El cielo esmeralda se había despejado tras horas de lluvia ácida, dejando la selva del planeta resplandeciente con una belleza letal. Las gotas se aferraban a la vegetación azul y violácea, refractando la luz en pequeños arcoíris. Toji estaba sentado a la entrada de la cueva que se había convertido en su hogar durante el último mes, acunando a su hijo recién nacido en sus brazos. Los rasgos del bebé eran una mezcla perfecta de sus padres. El pelo negro azabache de Toji, pero los ojos y la piel pálida de Freeza. A pesar de su ascendencia mixta, Megumi parecía completamente humano, sin biogemas ni placas blindadas visibles. Ahora solo estamos tú y yo, pequeño, murmuró Toji, ajustando con delicadeza la manta improvisada que envolvía a su hijo. Solo habían pasado unas horas desde que Freeza había huido. Ella se había quedado allí, mirando a su hijo con una expresión indescifrable, antes de elevarse silenciosamente en el aire y desaparecer en el cielo esmeralda sin decir una palabra. Toji nunca lo admitiría en voz alta, pero la cueva se sentía más vacía sin ella. El silencio era diferente ahora, no era pacífico, sino hueco. ¿Qué diablos se supone que voy a hacer contigo? Le preguntó al bebé, que lo miró parpadeando con esos inquietantes ojos violetas que le resultaban tan familiares. No sé nada sobre bebés, y mucho menos sobre bebés que son mitad demonios de hielo. ¿Megumi necesitaba comida especial? ¿Desarrollaría las características de demonio de hielo de Freezer cuando creciera? ¿Sería la atmósfera terrestre adecuada para él como bebé? Freezer sin duda lo habría sido, dada su resistencia, pero ¿era siempre así? ¿Los demonios de hielo crecían tan rápido como en el útero, o su hijo envejecería normalmente? Tantas preguntas y ninguna maldita respuesta. Megumi se movió en sus brazos, emitiendo un suave gemido que no era exactamente un llanto, pero que sin duda denotaba incomodidad. Lo sé, suspiró Toji. No podemos quedarnos aquí. Pero yo, aún no estoy preparado para marcharme. Miró hacia la selva. La lluvia ácida había cesado, lo que hacía que fuera seguro aventurarse fuera de nuevo. Aunque, para ser sincero, eso era más una excusa para permanecer más tiempo en la cueva. Podría haberlos protegido con una burbuja de ki. Pero no lo admitiría. Necesitaban provisiones antes de emprender el viaje a la Tierra, suponiendo que la Tierra aún existiera. No tenía forma de saber si Goku y los demás habían derrotado a Cooler. Lo primero es lo primero, decidió Toji, dejando que su sentido práctico natural se impusiera. Necesitas un portabebés. Con unas lianas que recogió a las afueras de la cueva, Toji fabricó un portabebés improvisado para llevar a Megumi contra su pecho. Lo forró con las hojas más suaves que pudo encontrar, creando una bolsa segura que mantenía al bebé cerca y le dejaba las manos libres. ¿Qué tal?, preguntó, mirando a Megumi, que se había acomodado felizmente contra su calor. No es precisamente un portabebés de diseño, pero servirá. Con su hijo a salvo, Toji se adentró en la cueva para recoger las pocas pertenencias que habían acumulado durante su estancia. Herramientas rudimentarias, recipientes para agua, tiras de carne seca de sus cacerías. Mientras empacaba, su mente barajaba las opciones. Sus poderes habían regresado por completo, lo que significaba que podía crear una burbuja de ki para mantenerlos en el espacio. El viaje a la Tierra llevaría tiempo, pero era su mejor opción. Una vez allí, podría encontrar a Bulma y al Dr. Brief, quienes sabrían cómo ayudar con Megumi, si estaban vivos. Después de todo, eran inteligentes. Y, sinceramente, no tenía otras opciones. Antes de irnos, le dijo Toji al bebé, que lo observaba con sorprendente atención, hay algo que tengo que hacer. La selva estaba llena de sonidos mientras Toji avanzaba por los caminos familiares que habían recorrido juntos. Extrañas aves con 6 alas cantaban desde las copas de los árboles. Insectos luminiscentes zumbaban alrededor de las plantas con flores, que se cerraban de golpe al acercarse. Se movía con cautela, evitando los peligros más mortíferos que habían descubierto durante el mes que llevaban en ese mundo, aunque ahora ya no eran mortales para él, ya que había recuperado su poder. Las piscinas de absorción eran especialmente traicioneras. Charcos de ámbar de aspecto inocente que disolvían cualquier materia orgánica en cuestión de segundos. Freeza había intentado empujarlo a uno de ellos durante su primer día juntos. El recuerdo le arrancó una sonrisa inesperada. Cuando ella lo intentó de nuevo 3 semanas después y volvió a fracasar, se enfadó mucho, sobre todo cuando él intuyó el peligro y se apartó en el último momento, haciendo que ella cayera de bruces en un charco de barro.
Tu madre no sabe perder con elegancia, le dijo a Megumi, que respondió con un gorjeo. Deberías haber visto su cara cubierta de barro. Pensé que iba a volar todo el planeta. Probablemente lo habría hecho, si hubiera podido. La primera zona del accidente apareció ante sus ojos. Un enorme cráter ahora parcialmente cubierto por vegetación azul y púrpura. Allí fue donde todo había comenzado, donde habían despertado sin poderes e inmediatamente habían intentado matarse el uno al otro. Toji se paró al borde, recordando cómo había intentado estrangular a Freza mientras dormía aquella primera mañana. Ella se había vengado intentando alimentarlo a los animales más tarde. No tuvimos precisamente un cortejo convencional, admitió ante Megumi. Tu madre intentó matarme al menos una vez al día durante las 2 primeras semanas. Bajó con cuidado al cráter, con Megumi bien sujeta contra su pecho. En el fondo, aún quedaban restos de su primera hoguera. Piedras ennegrecidas dispuestas en círculo, con el suelo todavía chamuscado a pesar de los intentos de la selva por recuperarlo. Toji se agachó junto a él y pasó los dedos por las piedras. Aquí es donde hablamos por primera vez, donde realmente hablamos, dijo en voz baja. No fueron las bromas habituales. Fue donde discutimos nuestro primer beso, si es que se le puede llamar así. Toji se quedó allí y, mientras lo hacía, recordó también su primera conversación sincera sobre sus visiones del mundo. El recuerdo era vívido. Freza sentada frente al fuego, con su cabello blanco brillando a la luz de las llamas, sus ojos reflejando el fuego mientras explicaba su visión del imperio con una elocuencia inesperada. Le había sorprendido su disposición a escuchar y hablar, ya que hasta entonces la había considerado alguien incapaz de ver más allá de sus narices cuando se trataba de las palabras y opiniones de los demás. ¿Sabes? Más tarde volvimos a hablar. Esta vez sobre cómo veíamos el mundo. Ella me dijo que el poder no se limitaba a la fuerza física, continuó Toji, hablando más para sí mismo que para Megumi. Se trataba de influencia, recursos, información. Un emperador con 1 millón de soldados es más poderoso que un guerrero solitario, por muy fuerte que sea. No se lo dije entonces, pero estaba de acuerdo con ella. No quería que supiera que no era tan arrogante como aparentaba, admitió mientras se ponía en pie. Al salir del cráter, le invadió una inesperada oleada de emoción, una opresión en el pecho que se negaba a reconocer. No estaba triste. No la echaba de menos. Solo estaba, preocupado por su hijo. Eso era todo. El arroyo donde habían cazado juntos por primera vez fluía con agua ámbar, rica en minerales y ligeramente luminiscente en las sombras. Toji se arrodilló junto a él y llenó un recipiente que había traído, mientras mantenía a Megumi a salvo, lejos de la orilla. Algo brilló entre las rocas. Un trozo de la bioarmadura blanca de Freza que se había roto durante una de sus peleas. Lo recogió y lo giró entre sus manos. Era sorprendentemente ligero, con una estructura casi cristalina y un brillo iridiscente que cambiaba de color al reflejar la luz. Toji lo miró fijamente durante un largo rato y luego lo guardó con cuidado en la bolsa que había confeccionado con piel de animal. Tu madre es complicada, le dijo a Megumi, que observaba fascinada a una criatura de 6 patas que se arrastraba por una roca cercana. La mayoría de la gente solo ve a la tirana, al monstruo que ha destruido mundos. Y ella es eso, no te equivoques. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, aunque era muy probable que la niña no lo entendiera. Pero también es brillante. Estratégica. A veces incluso divertida, a su manera retorcida. Toji recordó una noche durante su tercera semana, cuando quedaron atrapados en la cueva por la lluvia ácida. Frezer había mencionado casualmente un planeta cuyos habitantes se comunicaban exclusivamente a través de la danza interpretativa. Me contó que había asistido a una reunión diplomática en la que el embajador alienígena bailó durante 6 horas seguidas, tratando de transmitir un simple acuerdo comercial, dijo Toji, sonriendo al recordar. Al final, estaba tan aburrida que casi hizo explotar el planeta solo para que parara. Pero no lo hizo, dijo que el vino que producían era demasiado bueno como para desperdiciarlo. Miró a Megumi, que se había quedado dormida contra su pecho. Así es tu madre. Alguien que puede apreciar la belleza incluso mientras contempla el genocidio. No creo que haya nadie más como ella en el universo. Sentado junto al arroyo, Toji sacó el fragmento de bioarmadura de su bolsa. Después de mirarlo durante un largo rato, utilizando un control preciso de su ki, lo dividió cuidadosamente en 2 partes iguales y comenzó a darles forma. El material respondía a su energía, volviéndose maleable bajo su poder. Trabajó lentamente, meticulosamente, dando forma a la primera pieza en un pequeño óvalo con bordes suavizados.
Cuando quedó satisfecho, perforó un pequeño agujero cerca de la parte superior y luego pasó una resistente enredadera por él, anudándola firmemente para crear un collar. La segunda pieza recibió el mismo tratamiento, aunque la hizo un poco más pequeña. Cuando ambas estuvieron terminadas, Toji se colgó el colgante más grande alrededor del cuello, con el fragmento iridiscente descansando sobre su pecho. El más pequeño lo colocó con cuidado alrededor del pequeño cuello de Megumi, ajustándolo para asegurarse de que no ahogaría al bebé. Ya está, dijo, con voz deliberadamente natural a pesar de la importancia del gesto. Ahora tú también tienes algo de ella. La pequeña mano de Megumi se levantó y sus diminutos dedos se cerraron alrededor del colgante. Algo en el material pareció resonar en la niña, cuyos ojos se iluminaron al agarrarlo. Sí, murmuró Toji. Lo reconoces, ¿verdad? Es parte de ella. Cerca del lugar del accidente había un pequeño claro lleno de extrañas frutas bulbosas que colgaban de enredaderas bajas. Toji se acercó con cautela, recordando muy bien lo que había sucedido cuando Freezer había consumido una. El bosque de las moscas, como me gusta llamarlo cada vez que pasamos por allí. Volvía loca a tu madre, le dijo a Megumi. Aquí es donde se colocaba como una cometa. El recuerdo era ahora extrañamente precioso. Freeza mirando con asombro los patrones que solo ella podía ver, riendo al cielo, abandonando por completo su habitual compostura. Era la primera vez que la veía verdaderamente desprevenida. No dejaba de señalar al aire, actuando como si los colores le hablaran, recordó Toji, sonriendo a pesar suyo. Megumi eligió ese momento para empezar a quejarse, frunciendo su pequeño rostro en lo que pronto se convertiría en un llanto desconsolado. Oye, dijo Toji, meciendo torpemente al bebé en su improvisado portabebés. ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¿Estás mojado? ¿Cómo voy a saberlo? Intentó ajustar la posición de Megumi, revisó el pañal improvisado que había hecho con hojas suaves y emitió sonidos tranquilizadores que le parecieron ridículos al salir de su boca. He luchado contra seres que podían destruir planetas, murmuró, pero no tengo ni idea de cómo manejar a un bebé que llora. Menudo padre soy. Para su sorpresa, Megumi se calmó al oír su voz y fijó sus ojos violetas en el rostro de Toji con una intensidad que parecía imposible para un recién nacido. ¿Te gusta eso? ¿Solo oírme hablar? Preguntó Toji, sin dejar de mecerlo suavemente. Bueno, puedo hacerlo. No soy muy buen narrador, pero lo intentaré. Después de un largo rato de seguir meciéndolo en silencio, Toji volvió a hablar. ¿Cómo lo hiciste? Le susurró a Megumi. ¿Cómo algo tan pequeño se volvió tan importante tan rápido? La cueva en la montaña que había sido su último refugio guardaba los recuerdos más intensos. Toji estaba de pie en la entrada, con Megumi durmiendo plácidamente contra su pecho. En el interior, aún se podían ver los restos de su vida juntos. El fogón donde cocinaban, la cama de pieles donde había nacido Megumi, las herramientas rudimentarias que habían fabricado juntos. Y donde se habían rendido por primera vez a su atracción. La mente de Toji se remontó aquella noche. La tormenta que rugía afuera, la tensión que se había acumulado entre ellos y que finalmente había estallado. La forma en que Freeza lo había mirado, con furia y deseo mezclados a partes iguales. No debía haber pasado, le dijo a Megumi, que dormía. Éramos enemigos. Y supongo que todavía lo somos. Pero eso ya no era del todo cierto, ¿verdad? Algo había cambiado durante el mes que habían pasado juntos. Sus intentos de matarse mutuamente se habían vuelto menos frecuentes, más parecidos a juegos peligrosos que a auténticos intentos de asesinato. Habían empezado a hablar de verdad, sobre sus vidas, sus filosofías, sus puntos de vista sobre el universo. Se había dado cuenta de que esperaba con ansias esas conversaciones, el reto de medir su ingenio con alguien cuyo intelecto rivalizaba con el suyo. Y en algún momento, sin darse cuenta, había empezado a verla de otra manera. No solo como una poderosa adversaria o una aliada conveniente para sobrevivir, sino como, Toji negó con la cabeza, negándose a completar el pensamiento. Lo que sentía por Freeza era complicado, confuso y probablemente poco saludable. Era una tirana genocida que había abandonado a su hijo sin pensarlo dos veces. Cualquier sentimiento más allá de eso era irrelevante. Ni siquiera sabía por qué hablaba tanto de ella. Quizás solo quería que Megumi supiera un poco sobre su madre. Pero en el fondo sabía que eso era una excusa. Megumi probablemente no recordaría esto. A menos que los demonios de hielo tuvieran una memoria tan buena como los aiyanos. Megumi se movió contra su pecho, haciendo pequeños sonidos hambrientos que rápidamente se volvieron más insistentes.
Mierda, murmuró Toji, dándose cuenta de repente de lo que le faltaba. Necesitas comida. ¿Qué comen los bebés medio demonios de hielo? No tenía ni idea de si Megumi necesitaba leche como un bebé humano o algo completamente diferente. ¿Los demonios de hielo producían leche? Freezer nunca lo había mencionado. Tenemos que averiguarlo rápido, dijo, mientras su mente barajaba las opciones. Usando su sentido del ki, escaneó la selva circundante en busca de cualquier cosa que pudiera servir de alimento para un bebé. Para su sorpresa, detectó un grupo de pequeños animales no muy lejos de la cueva. Diminutas criaturas de 6 patas que parecían un cruce entre conejos y lagartos. Sus firmas de ki eran notablemente puras, casi luminosas en comparación con las de otras bestias depredadoras de este mundo. Vale la pena intentarlo, decidió Toji, y se dirigió hacia ellos. Horas más tarde, con Megumi alimentada y durmiendo plácidamente, la carne machacada hasta convertirla en pasta y mezclada con agua había resultado ser un alimento aceptable. Toji se encontraba en la cima más alta del planeta, contemplando el paisaje alienígena. Los soles binarios se ponían, proyectando sombras gemelas sobre la selva azul púrpura. A lo lejos, extrañas criaturas voladoras realizaban danzas aéreas contra el cielo esmeralda. Era hermoso, a su manera mortal. Un planeta que lo había cambiado todo para él. Toji miró a Megumi, estudiando los rasgos que mezclaban los suyos con los de Freezer. La pequeña mano del bebé estaba envuelta alrededor del colgante de la bioarmadura, agarrándolo incluso mientras dormía. Somos tú y yo, chico, dijo en voz baja, las primeras palabras que pronunciaba en horas. Pero lo conseguiremos. Había pasado el día preparándose para su partida, reuniendo provisiones y trazando su ruta, recordando la dirección en la que voló cuando luchó contra Freezer y la nave espacial voló a Namek. La Tierra estaba lejos, pero era alcanzable. Con sus poderes completamente restaurados, podía crear una burbuja de ki lo suficientemente grande como para sostenerlos durante el viaje. Y lo que era más importante, había tomado una decisión. Fuera lo que decidiera hacer Freezer, ya fuera regresar a su imperio, buscarlos o simplemente desaparecer en la inmensidad del espacio, él criaría a su hijo. No por obligación, sino porque quería hacerlo. Porque, de alguna manera, en el transcurso de un solo día, Megumi se había convertido en el centro de su universo. Tu madre podría volver algún día, le dijo Toji al bebé dormido. O quizá no. En cualquier caso, siempre me tendrás a mí. Te lo prometo. Tocó el colgante que llevaba alrededor del cuello, cuyo material iridiscente reflejaba los últimos rayos del sol poniente. Y sabrás quién es, qué es, lo bueno y lo malo. No te mentiré sobre ella. Tras hacer esa promesa, Toji reunió su poder. Su aura blanca brilló a su alrededor, iluminando la cima de la montaña como un faro. Extendió su ki hacia afuera, creando una burbuja que se hizo cada vez más grande. La esfera se expandió hasta alcanzar un tamaño enorme, comparable al de una pequeña luna. Dentro de esta enorme construcción, creó una burbuja más pequeña y concentrada alrededor de él y Megumi. El enfoque de doble capa permitiría que la burbuja más grande sirviera como depósito de oxígeno, asegurando que tuvieran suficiente aire para el largo viaje a la Tierra. Con una última mirada al planeta donde todo había cambiado, Toji se lanzó al espacio con Megumi. La enorme construcción de ki brillaba como una segunda luna al salir de la atmósfera del planeta, llevando al padre y al hijo al vacío. En el interior, Toji abrazó a Megumi, y sus colgantes de bioarmadura a juego brillaron a la luz de las estrellas lejanas. Su expresión era decidida, pero teñida de tristeza. Cuando el sistema solar de la Tierra apareció como un punto de luz lejano, Toji le susurró a su hijo dormido. Estaremos bien, le prometió, aunque no estaba claro si intentaba convencer a Megumi o a sí mismo. Regreso a la Tierra. Aproximadamente 10 días después de Kohler, aproximadamente 30 días después de que Toji y Freezer se estrellaran en un planeta desconocido, relación temporal 1-3, la inmensidad del espacio se extendía sin fin alrededor de Toji mientras se elevaba hacia la Tierra, su enorme burbuja de ki atravesando el vacío como un cometa. En sus brazos, Megumi dormía plácidamente, con sus diminutos dedos aún aferrados al colgante de la bioarmadura. La Tierra pasó de ser una lejana mota azul a una esfera reconocible, y sus familiares continentes y océanos se hicieron más nítidos a medida que se acercaban. Toji sintió una extraña opresión en el pecho al verla. Estaba llevando a su hijo a un planeta que él mismo apenas había comenzado a conocer antes de verse envuelto en batallas cósmicas. Ya casi estamos, pequeño, le susurró al bebé dormido. Esperemos que estén preparados para nosotros.
Al atravesar la atmósfera superior, el poder de Toji se irradió hacia afuera en ondas, debido a la velocidad a la que viajaban. En tierra, el efecto se sintió de inmediato y fue abrumador. ¿Qué demonios? Jadeó Krilin, cayendo de rodillas cuando el peso invisible se abatió sobre él. ¿Qué está pasando? Al otro lado del campo donde habían estado entrenando, Piccolo se apoyó contra una roca, su expresión normalmente estoica dando paso a la conmoción. Tal poder, está inundando todo el planeta. Vegeta se quedó rígido, con el rostro convertido en una máscara de sombría sorpresa. La presión le recordó la transformación Super Saiyan de Kakarot, esa forma de cabello dorado que había derrotado a Cooler con aterradora facilidad. Pero esto era diferente. Igualmente enorme, pero de alguna manera más controlado, más refinado. Imposible, pensó Vegeta, con un sudor frío brotándole en la frente. Creía que ese payaso había alcanzado la cima del poder con su transformación. Pero esto lo rivaliza. Quizás incluso lo supera, pero eso es inconcebible. El Super Saiyan legendario es el guerrero más fuerte que existe. Solo Goku parecía relativamente afectado, erguido en medio de la presión aplastante. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras miraba hacia el cielo. Toji, por fin ha vuelto, dijo simplemente, con la mirada fija en algo que los demás aún no podían ver. Una raya de energía blanca atravesó las nubes, descendiendo hacia un denso bosque a varios kilómetros de distancia. El impacto fue sorprendentemente suave, apenas alteró el follaje y solo creó un pequeño claro donde se disipó la burbuja de ki. Minutos más tarde, los guerreros Z llegaron al lugar de aterrizaje, posándose en un semicírculo alrededor de Toji. Goku, Vegeta y Piccolo aterrizaron primero, seguidos por Gohan, Krillin y Nappa. 3 figuras más descendieron ligeramente detrás de ellos. Yamcha, Tien y Chiaotzu. Toji estaba de pie en el centro del pequeño claro, con Megumi cuidadosamente acunada en un brazo. Su aspecto había cambiado un poco. Tenía el pelo más largo y el cuerpo más musculoso, como si el tiempo que había pasado en el planeta alienígena lo hubiera convertido en una máquina de combate aún más perfecta. «Bienvenido de nuevo», exclamó Goku alegremente, dando un paso adelante con la mano extendida. Toji se la estrechó con firmeza, con auténtica cordialidad en su expresión. «Me alegro de estar de vuelta». Su mirada se desplazó hacia los 3 luchadores desconocidos que se encontraban al fondo del grupo, frunciendo ligeramente el ceño con desconcierto. Por supuesto que los reconocía, pero le extrañaba su presencia. Goku siguió su mirada. «Oh. Aún no conoces a estos chicos. Son Yamcha, Tien y Chiaotzu», dijo, señalándolos uno por uno. «Fueron asesinados por los Saiyanos antes de que tú aparecieras». El hombre con la cara marcada por cicatrices dio un paso adelante y le tendió la mano. «Yamcha. He oído hablar mucho de ti. Al parecer, gracias a ti seguimos vivos». «Tien Shinan», dijo el guerrero de 3 ojos con una reverencia respetuosa. Las bolas dragón de Namek nos ayudaron mucho a volver. La pequeña y pálida figura que flotaba a su lado simplemente inclinó la cabeza. «Soy Chiaotzu». Toji asintió con la cabeza a cada uno de ellos. «Encantado de conoceros a todos. Parece que me he perdido bastante mientras estaba fuera». El ambiente informal del reencuentro se rompió al instante, cuando Megumi eligió ese momento para balbucear suavemente, retorciéndose en los brazos de Toji. 8 pares de ojos se fijaron en el bebé, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el horror creciente. «¿Es eso, un bebé?», preguntó Krillin, inclinándose hacia adelante para verlo mejor. Los ojos de Nappa se abrieron hasta alcanzar un tamaño casi cómico. Levantó su enorme mano y señaló al bebé con un dedo tembloroso, mientras la realidad le golpeaba como un puñetazo. Eso no es quien creo que es», balbuceó Nappa, con una voz inusualmente aguda. Toji parpadeó, genuinamente confundido por la reacción extrema. Se frotó la nuca con torpeza. No sé quién crees que es, pero, para presentarlo, este es mi hijo, Megumi». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las criaturas del bosque parecían contener la respiración. Duró tanto tiempo que pareció una eternidad. Entonces Vegeta estalló. «¿Tú qué?». El rostro del príncipe Saiyan se contorsionó con disgusto e incredulidad. Su aura se encendió violentamente a su alrededor mientras daba un paso adelante, con los puños apretados. «Pensé que era una simple distracción, pero parece que es verdad». «¿Cómo has podido, Toji? ¿Te has acostado con ese demonio, ese monstruo, Freezer? Después de todo lo que ha hecho?» La expresión de Toji pasó de la confusión a la conmoción. «¿Cómo es que sabes eso?».
Se produjo otro silencio incómodo, roto por una voz telepática nerviosa que resonó en todas sus mentes. Fue culpa mía. Se oyó la voz del rey Kai, que sonaba nerviosa y arrepentida. Yo soy el que, tuve que decírselo. Créeme, era necesario. Espera, él lo sabe, él puede, él no la vio, ¿verdad? Nadie más que yo puede hacerlo. En el momento en que las palabras del rey Kai calaron en él, algo cambió en el comportamiento de Toji. Su poder estalló sin previo aviso, una ola de energía que eclipsó incluso su llegada. La presión se volvió aplastante, obligando a todos, excepto a Goku, a arrodillarse. Los árboles se doblaron como si fuera un huracán y el suelo se agrietó bajo sus pies. ¿Qué es este poder? Jadeó Piccolo, luchando por mantenerse en pie. Es aún mayor que antes. Vegeta, por primera vez desde su transformación, experimentó un miedo genuino. La arrogancia que había comenzado a reconstruir después de su batalla con Cooler se evaporó en un instante. Este era un poder más allá de la comprensión, más allá incluso de lo que había sentido de Kakarot como Super Saiyan. Toji entrecerró los ojos y su mirada se desplazó hacia el cielo, exactamente hacia donde miraba el rey Kai, como si atravesara la realidad misma, enfocando y fortaleciendo a la fuerza la conexión, directamente hacia la ubicación del rey Kai en el otro mundo. En su pequeño planeta, el rey Kai sintió de repente como si lo estuvieran examinando con un microscopio. Una presión descendió sobre su ser, como el peso de toda una galaxia concentrada en una sola mirada. La oscuridad lo presionaba por todos lados mientras sentía que la atención de Toji se fijaba en él. No vi nada. Lo juro. Exclamó el rey Kai con voz temblorosa. Solo lo supe cuando comenzó y aparté la mirada inmediatamente. La presión se intensificó. Las antenas del rey Kai se inclinaron mientras caía de rodillas. Fue por el bien de todos, lo prometo. Continuó desesperadamente. Por el bien del universo. Por favor, no me mates. Gregory y Bubbles se acobardaron detrás de un árbol mientras el pequeño planeta de King Kai temblaba. Lo siento. Solo intentaba ayudar. Teníamos que distraer a Cooler. Tan repentinamente como había aparecido, la presión aplastante desapareció. Toji parpadeó, confundido por lo que intentaban decir. ¿Eh? Distraer a Cooler. Dijo, mirando a los demás, que aún luchaban por ponerse en pie. Krillin, jadeando ligeramente, explicó apresuradamente. Durante la pelea con Cooler, estábamos perdiendo por goleada. El rey Kai creó una distracción, diciéndole a Cooler que tú y Freezer estabais, ya sabes. Hizo un gesto vago con las manos. Funcionó. Cooler se sorprendió tanto que conseguimos asestarle un golpe crítico. Oh, dijo Toji, con su ira desinflándose. Eso tiene mucho sentido, supongo. Vegeta, habiendo recuperado la compostura, volvió a dar un paso adelante. Su rostro estaba enrojecido por una mezcla de ira y vergüenza. ¿Cómo ha podido pasar esto? Exigió, gesticulando violentamente hacia Megumi. ¿Te acostaste con ella? ¿Cómo has podido hacer algo así? Tras un momento de silencio, Toji se movió incómodo, evitando el contacto visual. Se inquietó, mirando primero a Megumi, luego a sus zapatos y después a una nube particularmente interesante que había sobre su cabeza. Finalmente, con la espalda medio girada, murmuró algo casi inaudible. ¿Qué has dicho? Preguntó Vegeta, acercándose. Habla más alto. Toji suspiró profundamente. Se giró para mirarlos a todos, respiró hondo y luego, era preciosa, de acuerdo. Un hombre y una mujer atrapados solos en un planeta, ¿qué demonios esperaban? ¿Eh? Gritó, y la fuerza de su grito hizo que la mayoría de ellos retrocedieran. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pájaros alzaron el vuelo desde los árboles lejanos. En algún lugar, un grillo chirrió torpemente. Entonces Goku estalló en una risa incontrolable. Se derrumbó en el suelo, agarrándose el estómago mientras las lágrimas le corrían por la cara. Nappa, tras procesarlo, le dio una fuerte palmada en la espalda a Vegeta, casi tirando al príncipe al suelo. Lo sabía. Exclamó Nappa triunfante. Lo había dicho. Es igual que nosotros. Cruzó los brazos, con aire de gran satisfacción, mientras su mirada iba de Vegeta a Toji. Vegeta empujó a Nappa, con el rostro contorsionado por el disgusto. Igual que nosotros, no te atrevas a asociarme con él. ¿Cómo se puede caer tan bajo como para acostarse con ese monstruo? Toji suspiró profundamente y se frotó las sienes. Empezaba a sentir dolor de cabeza. No era precisamente el regreso a casa que había imaginado. Goku, siempre práctico, dejó de reír y se puso de pie. Oye, apuesto a que no has comido nada bueno en días.
Debes de estar hambriento. El pequeño también, probablemente. Declaró mientras se acercaba a Toji y Megumi y se inclinaba un poco hacia adelante para ver al bebé de cerca. El propio Megumi inmediatamente comenzó a alcanzar a Goku con asombro en sus ojos violetas, agarrándole la nariz y, de repente, pellizcándola. ¡Ay! Goku trastabilló hacia atrás mientras se agarraba la nariz. Vaya, qué fuerte es. Debe de haber salido a su padre. Dijo Goku mientras volvía a reírse. Bueno, Kiki ha estado cocinando sin parar para celebrar nuestra victoria ahora que por fin no hay amenazas. ¿Os apetece? Será mejor que avise a mamá de que traemos invitados, dijo Gohan rápidamente, mientras se elevaba en el aire hacia su casa, completamente confundido y avergonzado, sobre todo después del último arrebato de Toji. Goku asintió con la cabeza y le indicó a Toji que lo siguiera. Iremos más despacio, sugirió, para que tú y el pequeño tengáis tiempo de adaptaros de nuevo a la Tierra. Mientras volaban hacia donde se había ido Gohan, Vegeta se colocó junto a Toji. El príncipe Saiyan no pudo evitar observar al humano, con una mezcla de curiosidad y frustración grabada en su rostro. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Vegeta, ahora con voz más baja, casi vacilante. ¿Por qué la perdonaste? Intentó matarte y ha hecho daño a muchos, incluido mi planeta. Y tuviste la oportunidad de deshacerte de ella para siempre, tenías que haberlo hecho, sobre todo con lo que estabas haciendo con ella. Toji permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en las montañas que se extendían a sus pies. Ahora soy padre, Vegeta, dijo finalmente. Tengo que pensar en algo más que en mí mismo. Además, ya te lo dije una vez, no quería luchar contra ella por razones morales. Era porque quería encontrar a alguien lo suficientemente fuerte como para soportarlo, para tomar mi poder y hacerlo divertido. Vegeta entrecerró los ojos. Está bien, dijo finalmente, tras un largo silencio. Su mirada se desplazó hacia Megumi. Pero, ¿qué vas a hacer con ese bebé? ¿Cómo vas a criarlo? Apuesto a que ni siquiera sabes lo más básico sobre los demonios de hielo, aunque yo ni nadie más sabemos mucho más al respecto. Ese conocimiento ha sido erradicado de todos los archivos. El mocoso es un mestizo de dos anomalías, lo que lo hace aún más desconocido. No sé qué voy a hacer, Vegeta, respondió Toji, frustrado por todas las preguntas. Pero lo averiguaré. Y sé que criaré a mi hijo para que sea mejor que cualquiera de nosotros. Se lo prometí, dijo mientras miraba a su hijo en sus brazos, que se movía con asombro hacia el cielo azul y hacia todos los demás. Eres un tonto, Toji, dijo Vegeta, aunque ahora su tono era menos duro. El sentimentalismo será tu perdición. Pero eres un tonto fuerte, por lo menos por eso te respeto. Toji miró de reojo a Vegeta, con una leve sonrisa en los labios. Gracias, Vegeta. Al acercarse al monte Paozu, Nappa soltó un fuerte ronquido, ya que, de alguna manera, se había quedado dormido en pleno vuelo y comenzaba a caer hacia abajo. No podía dormir, sin que ellos lo supieran, Nappa recordaba el infierno. Oye, despierta, grandullón, ya hemos llegado, gritó Vegeta, antes de suspirar y levantarlo antes de que cayera, volando con ambos, mientras llevaba a Nappa por su armadura con una mano. El propio Toji se rió entre dientes ante eso. Parecía que, de alguna manera, los dos se habían acercado. «¿Qué grupo más raro?», murmuró para sí mismo mientras los miraba a todos, preguntándose cuánto había cambiado durante el tiempo que había estado fuera. No estaba demasiado preocupado. Tenía tiempo. El elegido. El monte Paozu brillaba bajo el sol de la tarde, y la modesta casa de la familia Son se había transformado gracias al ambiente festivo que la rodeaba. Cuando Toji descendió del cielo con Megumi bien abrazada contra su pecho, contempló la inesperada escena que se extendía ante él. Bulma se había superado a sí misma. Varias mesas grandes se extendían por el patio, cada una cubierta con manteles blancos inmaculados y cargadas con platos, tazas y cubiertos que brillaban bajo la luz del sol. Se había instalado una cocina al aire libre cerca, donde Kiki y Panchi trabajaban en perfecta armonía, y los deliciosos aromas de su cocina flotaban en el aire. Gohan los vio primero y saludó con entusiasmo desde donde estaba, junto a su madre. «Ya están aquí», gritó, llamando la atención de todos hacia el cielo. Toji aterrizó suavemente sobre la suave hierba, seguido por Goku, Vegeta, Krillin, Nappa, Tien, Chiaotzu y Yamcha. El grupo se dispersó al aterrizar, Vegeta y Nappa mantuvieron una distancia notable de los tres guerreros a los que habían matado durante su primera llegada a la Tierra. La enorme figura de Oxkimo avanzó pesadamente, con una amplia sonrisa de bienvenida en el rostro. «Bienvenido de nuevo, joven».
exclamó, dándole una palmada en el hombro a Toji con tanta fuerza que habría hecho tambalear a un humano normal. Te hemos estado esperando. Sus palabras se interrumpieron abruptamente al fijarse en el pequeño bulto que Toji llevaba en brazos. ¿Es eso? La pregunta quedó suspendida en el aire, atrayendo la atención de todos hacia Megumi. El bebé, sintiendo la repentina atención, parpadeó con curiosidad con sus ojos violetas hacia la multitud reunida. Un grito ahogado colectivo recorrió el grupo. El cigarrillo del Dr. Brief cayó de su boca floja. Las gafas de sol del maestro Rossi se deslizaron por su nariz. Kiki se quedó paralizada en medio de la mezcla, con la cuchara de madera goteando salsa sobre la hierba. «Oh, Dios mío», susurró Panchi, ampliando su perpetua sonrisa. «¡Qué bebé tan adorable!». Bulma se quedó inmóvil, con la mirada fija en el bebé. Algo brilló en su rostro. Sorpresa, confusión y, por un breve instante, un destello de dolor, antes de recomponerse y dar un paso adelante con una sonrisa radiante que no llegaba a sus ojos. «Vaya, esto es inesperado», dijo, con voz cuidadosamente alegre. «Parece que has traído algo más que a ti mismo del espacio». «Sí, no fue exactamente planeado, fue antes de lo esperado», explicó Toji mientras se frotaba la nuca, un poco avergonzado. Kiki se acercó, con la cuchara de madera aún en la mano, y su expresión pasó de la sorpresa a la desaprobación severa. «Toji Fushiguro», comenzó, blandiendo la cuchara como un arma, «¿me estás diciendo que tuviste un hijo antes de casarte? ¿En qué estabas pensando? ¿Dónde está la madre de este bebé? Deberían casarse inmediatamente. Un niño necesita a ambos padres en una unidad familiar adecuada». Toji se movió incómodo bajo su mirada, ajustando a Megumi en sus brazos. Era raro que alguien, aparte de su familia, tuviera realmente un problema con él, no estaba acostumbrado a esto. «Señora. Es complicado», admitió lentamente. «Es una larga historia, pero para resumirla, yo ofrecí dejar de lado nuestras diferencias, las mías y las de la madre, por el bien de Megumi. Me habría», vaciló, con una expresión cada vez más conflictiva, «casado con ella si eso fuera lo que hacía falta para darle una familia adecuada. Pero ella se marchó. Lo abandonó, nos abandonó». La indignación justificada de Kiki se transformó instantáneamente en ira maternal. «¿Qué ha hecho qué?», exclamó, con la cuchara de madera apuntando ahora hacia el cielo como una espada. «¿Qué clase de mujer abandona a su propio hijo? ¿Y a un joven tan leal y honrado? ¡Qué descaro! ¡Qué descaro absoluto!». La expresión de Toji cambió a una de sorpresa ante el giro de 180 grados que dio Kiki, y permaneció en silencio, sin defender a Freezer. Las palabras de Kiki no eran del todo erróneas. El recuerdo de la fría voz de Freezer declarando que habría matado a su hijo en el útero si hubiera tenido sus poderes antes aún le dolía profundamente. «Bueno, has hecho lo correcto al traerlo aquí», declaró Kiki, suavizando el tono mientras miraba a Megumi. «Una buena comida os animará a los dos. Venid, sentaos. Debéis de estar hambrientos». Mientras Kiki lo llevaba a la mesa, Toji cruzó la mirada con Bulma. Se sintió un poco culpable, ya que con su sentido del ki podía sentir su dolor. Sabía que en realidad no tenían una relación, ni siquiera había intentado que eso sucediera, que era ella quien estaba enamorada de él y que, lógicamente, según su propia filosofía, ella era la culpable de sus propios sentimientos y él no tenía ninguna culpa, pero aún así se sentía mal por ella. Las emociones no eran precisamente lo más fácil de controlar. «Muy bien, todos. Ya que están todos aquí, siéntense», gritó Bulma con alegría forzada. «La comida está lista. A comer». El grupo se sentó alrededor de las mesas y la incómoda tensión fue dando paso poco a poco a la comodidad de compartir comida y conversación. Se pasaron los platos, se sirvieron las bebidas y, gradualmente, el ambiente se relajó. «Bueno», se atrevió a decir Krilin entre bocados de pollo asado, «¿cómo fue? El rey Kai dijo que quedasteis varados en un planeta». «Precioso, pero mortal», respondió Toji, balanceando a Megumi en su regazo mientras comía con una mano. «Allí todo intentaba matarte. Lluvia ácida, plantas carnívoras, depredadores que podían convertirse en niebla». Se encogió de hombros. «Pasamos la mayor parte del tiempo intentando matarnos unos a otros también». «¿Qué?». Yamcha casi se atraganta con su bebida. «Tú y esa mujer, Freeza, ¿intentasteis mataros el uno al otro?». Toji lo miró confundido por un momento, luego pensó que tal vez Yamcha aún no conocía la historia de Nameco, aún no la había asimilado. Decidió complacerlo y simplemente responder. «Constantemente», confirmó Toji con indiferencia.
Ella me empujó hacia una piscina de absorción, una cosa que parece agua pero que disuelve cualquier materia orgánica. Yo me vengué empujándola hacia unas enredaderas cargadas de electricidad. Miró a Megumi, que masticaba contenta un trozo de pan blando. Obviamente, ninguno de los dos lo consiguió. ¿Y, aún así acabasteis juntos? Preguntó Bulma, con voz cuidadosamente neutra. ¿Cómo es posible? Toji se encogió de hombros, con expresión genuinamente perpleja. Sinceramente, yo tampoco lo entiendo. Bueno, nosotros también tuvimos nuestra cuota de emoción, intervino Goku, percibiendo la incomodidad de Toji. Cooler apareció 3 días después de que desaparecieras. Era incluso más fuerte que Freezer, añadió Krillin, frotándose inconscientemente el pecho, donde la explosión de Cooler lo había envuelto y matado. Lo intentamos todo, pero era demasiado poderoso. Yo morí protegiendo a Vegeta, anunció Nappa con orgullo, dándole una palmada en la espalda al príncipe. Vegeta frunció el ceño, pero no lo apartó. Recibí una explosión que iba dirigida a él. Muy heroico, ¿verdad? Y yo volé en pedazos tratando de ayudar, añadió Krillin. Aunque mi disco destructor logró cortar el brazo de Cooler. Fue entonces cuando Kakarot se transformó, dijo Vegeta, con un tono que mezclaba respeto y envidia. El legendario Super Saiyan. Toji no pudo ocultar su sorpresa. ¿Super Saiyan? ¿La forma de la que no parabas de hablar durante nuestro viaje a Namek? ¿Es real? Obviamente, afirmó Vegeta mientras comía un trozo de muslo de pollo. No hables con la boca llena, Vegeta, es de mala educación, le reprendió Bulma. ¿Qué? Comeré como me dé la gana, mujer. Me encantaría verlo, si no te importa, le pidió Toji a Goku, volviendo la cara hacia él e ignorando la discusión de los dos. Parecía que, a pesar del enamoramiento de Bulma, ella y Vegeta se habían acercado un poco durante su ausencia. Quizás acabaría con él, como en la línea temporal original. Claro. Aceptó Goku con entusiasmo, levantándose ya a medias de su asiento. Goku. La voz de Kiki sonó como un latigazo. Nadie se transformará ni luchará hasta que todos hayan terminado de comer. Estas damas han trabajado duro en esta comida. Lo siento, Kiki, se disculpó Goku, volviendo a sentarse con una sonrisa avergonzada. ¿Después de cenar, entonces? Después de cenar, confirmó ella, su expresión severa suavizándose al ver a su marido apilar más comida en su plato. Mientras continuaba la comida, Toji se fijó en que Gohan estaba sentado cerca, con los ojos pegados a la pantalla de una tableta. De vez en cuando, el chico le lanzaba una mirada pensativa antes de volver a lo que estaba viendo. Finalmente, durante una pausa en la conversación, Gohan soltó: Señor Toji, ¿eso significa que usted es como Darth Vader, que acabó con una emperatriz Palpatine? La pregunta fue recibida con un silencio atónito, seguido de balbuceos por parte de Bulma, Toji y varios otros familiarizados con Star Wars. Gohan abrió mucho los ojos al darse cuenta de lo que había dicho. No, esperen, no es eso lo que quería decir. Se apresuró a corregir. Usted es el elegido, pero se mantuvo en el lado luminoso. No cayó como lo hizo Anakin. Kiki suspiró profundamente. Lo siento mucho, Toji. Gohan está obsesionado últimamente con estas películas de Star Wars. Lanzó una mirada burlona a Bulma, que de repente se interesó mucho por su vaso de agua y silbó inocentemente. Alguien se las enseñó hace poco. Oye, son clásicos. Se defendió Bulma. Todos los niños deberían verlas. Toji, más divertido que ofendido, se volvió hacia Gohan. ¿El elegido? ¿A qué te refieres con eso? La cara de Gohan se iluminó al oír la pregunta. En Star Wars, Anakin Skywalker era el elegido, profetizado para traer el equilibrio a la fuerza. Literalmente, nació de la fuerza misma, sin padre. Por eso era tan poderoso de forma natural. El chico se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Creo que quizá tú eres así, pero con el ki. Por eso naciste tan fuerte y puedes aprender técnicas con solo verlas una vez. Eres el hijo del ki. Toji se rió entre dientes. Siento decepcionarte, Gohan, pero yo tuve un padre. No tiene por qué ser exactamente igual, insistió Gohan. Pero explicaría por qué eres tan diferente a los demás. ¿Por qué se te da tan bien todo lo relacionado con el ki? Toji lo pensó, sorprendentemente conmovido por la teoría del chico. Supongo que es una explicación tan buena como cualquier otra, admitió. Aunque, por supuesto, no la creía. Él mismo razonaba que se debía a la naturaleza especial de su alma. Los ojos de Gohan se abrieron de par en par con entusiasmo. Giró su tableta y mostró una imagen de Darth Vader con su icónico traje negro. Señor
Toji, ¿se pondría esto? Es lo suficientemente alto como para ser Darth Vader. Sería genial. Toji parpadeó sorprendido. No tengo un traje como ese, Gohan. La mirada del niño se dirigió inmediatamente a Piccolo, que había estado comiendo en silencio al final de la mesa. Señor. Piccolo. ¿Podría hacer uno con su rayo materializador? Pero sin el panel de control, para que el señor Toji no resulte herido. Por favor. La expresión de Piccolo se ensombreció. No soy una tienda de ropa, Gohan. Por favor. Gohan juntó las manos, desplegando lo que Toji reconoció como la temida técnica de ojos de cachorro. Solo esta vez. Piccolo aguantó unos 10 segundos antes de que su determinación se derrumbara. Está bien, gruñó, levantándose de su asiento. Levántate, Toji. Toji obedeció divertido mientras le entregaba a Megumi a Kiki. Internamente, no pudo evitar maravillarse de lo diferente que era este Gohan del que recordaba de la serie. Este chico era despreocupado, juguetón, sin el trauma de haber visto morir a sus amigos o de haber sido obligado a luchar siendo demasiado joven. No le había roto el cuello Rekome, no había visto a Piccolo, el hombre al que había empezado a considerar como un tío y un hermano mayor, sacrificarse por él debido a su propio miedo, ni se había enfrentado a la desesperanza de luchar contra alguien con un poder absoluto. Freezer. Este Gohan había crecido con certeza. La certeza de que los buenos ganarían, de que los adultos lo protegerían, de que el mal sería vencido. Y Toji se alegraba de ello. De alguna manera, su presencia en este mundo había preservado la inocencia de un niño, y eso le hacía sentir mejor que muchas otras cosas. Piccolo apuntó con 2 dedos a Toji y disparó un rayo de luz. Al menos esto será mejor que ese ridículo traje de cavernícola que llevas puesto, murmuró el Namekiano mientras la luz envolvía a Toji. Cuando el resplandor se desvaneció, se escucharon exclamaciones y gritos alrededor de la mesa. Toji se miró a sí mismo, ahora vestido con el traje completo de Darth Vader, armadura negra, capa fluida y el característico casco que le cubría el rostro. Piccolo lo había confeccionado con un material cómodo y extremadamente resistente. Imagen de diferentes trajes de Vader aquí. Cada respiración que tomaba iba acompañada de un sonido mecánico. Esto es, realmente impresionante, dijo Toji con voz profunda y resonante a través del modulador del casco. Gohan lo rodeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Es perfecto. Eres igual que él. Todos, excepto Vegeta, Nappa y Piccolo, aplaudieron la transformación. Incluso Kiki parecía divertida, cubriéndose la boca con una mano para ocultar su sonrisa. ¿Puedes crear un sable láser con tu ki como haces con tu bastón? Preguntó Gohan emocionado. Enséñanos algunos movimientos. Toji formó obedientemente un rayo de energía blanca en su mano, dándole forma de cilindro con un rayo más largo que se extendía desde un extremo. Lo balanceó a modo de prueba, y el zumbido cortó el aire. Use la fuerza, señor Toji. Use la telequinesis. Lo animó Gohan, saltando sobre sus pies. Toji acababa de empezar a demostrar algunos movimientos básicos cuando una enorme sombra se cernió sobre el grupo. Todos levantaron la vista y vieron una enorme nave espacial flotando sobre sus cabezas, con un diseño elegante y depredador, sin duda del mismo origen que las cápsulas aillanas, pero mucho más grande. ¿Qué demonios? Comenzó a decir Krillin, levantándose de su asiento. La nave se alejó y se detuvo a varios kilómetros de distancia. Una rampa se extendió desde su parte inferior y una alfombra roja se desplegó en una extraña muestra de formalidad. 3 figuras descendieron. Un humanoide de piel azul y cabello amarillo, un ser reptiliano alto y moreno, y un alienígena alto y corpulento de piel verde. Volaron hacia ellos y descendieron ante ellos, acercándose con pasos mesurados, con una postura más deferente que amenazante. Cuando llegaron al borde de la reunión, se detuvieron e hicieron una profunda reverencia. Saludos, dijo el líder de piel azul, con un acento marcado pero palabras claras. Somos la Fuerza Cooler, ahora bajo una nueva dirección. Buscamos a Toji Fushiguro. Es un asunto de gran importancia. Desde detrás de su máscara de Darth Vader, Toji contuvo un suspiro. Debería haber sabido que su tranquilo regreso no duraría mucho. Al parecer, el universo tenía otros planes.